¿La conocía? Nunca me crucé con ella, pero sé quién es. Que la mató el fantasma, quiero decir. Vamos, lo vi en la prensa, como todo el mundo, ¿no? Supongo. ¿Y estás seguro de que no la conocía? Bueno, la vi en algún periódico, supongo, pero vamos que yo nunca tuve trato con ella, jamás. ¿Qué hizo aquella tarde? Intenté refrescar la memoria. No, no hace falta que refresque nada. Esta tarde volví a Distrito Sur, después de unos cuantos años fuera. Y al día siguiente me fui a la cárcel a visitar a mi hija Catalina. Imagino que saben que tengo una hija en la cárcel. Céntrese en la tarde de autos, por favor. Pues esa tarde me instalé en casa de un amigo. ¿Quieren su nombre? Si no le importa, las preguntas las vamos a hacer nosotros. ¿Todo bien? ¿Pasó la tarde con su amigo? No. Porque justo cuando estaba llegando a su casa, a él le salió un viaje por trabajo y se tuvo que marchar. Y yo me instalé en su casa y me quedé unos cuantos días, solo. Sí, sí, por supuesto que sí. Yo por aquella fecha ya estaba en Distrito Sur. Ya estaba destinado en el Centro de Salud El Tejo. Me vine unos días antes a buscar el piso. ¿Y en esa noche en concreto ya tenía piso? No, me costó bastante encontrarlo. Al principio tuve que pasar varias noches en un hotel de aquí del barrio. ¿Recuerda qué hizo esa tarde? Pues supongo que iría a tomar algo a algún bar cercano al hotel. Es lo que solía hacer. ¿Hay alguien que pueda confirmar esa coartada? ¿De qué coartada están hablando? Estoy seguro que mucha gente me vio por la calle o en algún bar. No soy transparente, pero... no sé. No conocía a nadie en ese momento. No pasa nada. Tranquilo. A lo mejor nos puede decir a qué bar fue. Vamos a ver, yo no suelo repetir los lugares a donde voy y tampoco recuerdo todos los nombres. No sabría ayudarles. ¿Lo conoce? Sí. A este chico sí que le vi por el pub. Sobre todo al principio, nada más comprar el local. Luego vi su foto en la prensa y ya me enteré de quién era. Y aparte de como cliente, no tuvo relación con él. Vamos a ver, como bien saben, le atendí en el centro de salud por un desmayo que sufrió en su puesto de trabajo y... Bueno, recuerdo que también su padre vino bastante preocupado y con razón. ¿No lo vio ninguna otra vez? Puede que me cruzara alguna vez con él en la parra, que, por cierto, al contrario de lo que he dicho antes, sí que es un lugar al que suelo ir asiduamente, ¿de acuerdo? Pero, de verdad, créame, yo a este chico no le he vuelto a ver en mi vida. Con respecto a esta fecha en concreto, ¿recuerda dónde estuvo esa tarde? Sí. Había quedado en la parra con Julia Riaza, la abogada del centro cívico. ¿Esa tarde? ¿Está seguro? Segurísimo. Le pedí que echara un vistazo al caso de mi hija. ¿Y hasta qué hora estuvieron juntos? Hasta las 7. Bueno, no, 7:30. Y luego me fui a casa. Fue a casa a las 7:30. ¿No pasó por el bar? Sí, claro, más tarde, como a las 10. ¿Y en ese intervalo no vio a nadie más? Mi compañera le ha hecho una pregunta. ¿Podría contestar, por favor? Sí, perdone. Yo esa tarde estuve una vez más en la parra. ¿Entre qué franja horaria? Pues no sé, fue después de trabajar. Supongo que sería sobre 7:30. ¿Había quedado con alguien? No, fui a tomar una cerveza en la terraza. Bueno, mire, sí, ahora que lo recuerdo, sí que hablé con alguien, sí. Estuve un momento hablando con Julia, no sé si la conoces, la abogada del centro cívico. ¿Julia Riaza? Sí, exacto, Julia Riaza. Vamos, supongo que ya se acordará, le pueden preguntar.